Hola a todos, veamos cómo recuperarse de un disco virtual comprimido. Veremos qué tipos de discos virtuales existen y cómo reducir el tamaño del archivo de disco de una máquina virtual. Cuando se crea una máquina virtual con un hipervisor, por defecto los discos duros virtuales se crean como discos dinámicos. Estos discos aumentan de tamaño a medida que se escriben datos en ellos. Lamentablemente, cuando se borran datos, su tamaño no se reduce automáticamente. De tal manera, la máquina virtual aumenta de tamaño hasta que nos queda más espacio en el disco físico. Para reducir el tamaño del disco de la máquina virtual, después de borrar archivos, existe una función de comprensión en la configuración de la máquina virtual. En el siguiente video le mostraré cómo comprimir un disco de máquina virtual en el hipervisor, también cómo recuperar datos de discos comprimidos. ¿Qué son los discos de expansión dinámica? Es un tipo de disco que hace un uso eficiente del espacio físico de almacenamiento. Cuando se crea por primera vez un disco de expansión dinámica, su tamaño es pequeño y solo ocupa el espacio de almacenamiento que realmente necesita. Un disco dinámico aumenta su capacidad a medida que se añaden nuevos datos a la unidad, lo que minimiza el coste de almacenamiento. Además, los discos de expansión dinámicos funcionan bien en entornos de prueba y desarrollo y son muy compatibles con los servidores que ejecutan aplicaciones que no hacen un uso intensivo del disco. Sin una supervisión adecuada, un disco duro virtual puede crecer hasta su tamaño máximo, consumiendo grandes cantidades de espacio de almacenamiento físico. Sin embargo, la eliminación de archivos del disco duro virtual no resolverá este problema. ¿Cuál es la diferencia entre reducir y comprimir discos duros virtuales? Al reducir el disco de una máquina virtual, usted reduce su tamaño máximo. Al comprimir un disco virtual, se reduce el espacio del disco físico utilizado por el disco virtual y se libera el espacio no utilizado del disco físico. La reducción de las unidades se realiza dentro de su propia máquina virtual en el administrador de discos. De esa forma se puede ampliar o reducir la capacidad de almacenamiento. La comprensión de disco está disponible en la configuración de la máquina virtual del software de virtualización específico. Veamos ahora cómo comprimir un archivo de disco virtual en EBBware. Debes entender que esto solo reducirá el tamaño del disco si ha aumentado de tamaño y desde entonces has borrado datos. Si acabas de crear un disco dinámico, esto no lo reducirá, pero si has creado un disco dinámico, has descargado 5 GB de datos en él, luego lo has borrado y puedes reducir el tamaño del disco en aproximadamente los mismos 5 GB. Para reducir el tamaño de una máquina virtual, inicie el programa, resalte el disco virtual que necesita reducir y abra configuración. Después cambiar configuración. En la ventana abierta de parámetros de la máquina virtual, vaya a ajustes de disco duro. Ahí verá su tamaño actual. Para liberar el espacio no utilizado en el disco, haga clic en botón comprimir y se iniciará el proceso para reconstruir el contenido del disco y liberar el espacio no utilizado. Cuando termine, el disco se reducirá solo a los archivos usados. Se recomienda desfragmentar el disco para una limpieza más precisa. ¿Cómo comprimir un disco virtual en Hyper-5? Antes de comprimir el disco duro, es aconsejable vaciar la papelera de reciclaje, desfragmentar el disco y luego hacer una copia de seguridad para proteger los datos importantes en caso de fallo del disco. De lo contrario, puede perder información en caso de error de arranque de la máquina o cualquier otro fallo. Este proceso reduce el tamaño del archivo del disco duro virtual, eliminando bloques vacíos del mismo. Los discos virtuales fijos no se pueden comprimir. La máquina virtual que utiliza el disco que se debe comprimir debe estar apagada. Abra Hyper-5 Manager, haga clic con el botón derecho en la máquina virtual y seleccione Configuración. Abra la configuración del disco duro y en la parte derecha haga clic en Editar. Inmediatamente pasamos al siguiente paso ya que ha seleccionado el archivo de disco virtual deseado. Después Siguiente.
En el paso de elegir una acción, marque la casilla Comprimir. En la siguiente ventana podrá comprobar los cambios que se realizarán en el disco. Haga clic en Finalizar para iniciar el proceso. Para comprobar que el archivo se ha reducido realmente, haga clic en Comprobar. En Oracle VirtualBox puedes comprimir un disco virtual dinámico utilizando la línea de comandos. Dependiendo del tipo de disco, hay varias formas de comprimirlo. Si estás utilizando un disco VHD, puede comprimirlo utilizando la utilidad DiskPark integrada en Windows. Apague la máquina virtual cuyo disco va a reducir. Abra un símbolo del sistema como administrador y ejecute el comando para ejecutar la utilidad DiskPark. A continuación, seleccione el disco que desea comprimir. Ejecutando el siguiente comando. Aquí tienes que especificar la ruta al archivo del disco virtual y para comprimir la unidad ejecute el siguiente comando. Este procedimiento puede tardar bastante tiempo dependiendo del tamaño del disco virtual. Si la compresión se realiza correctamente, verá el siguiente mensaje en la pantalla. Ahora necesitas desmontar el disco con este comando. Después de esto, puede iniciar la máquina virtual. Si está utilizando disco VDI en la línea de comandos, vaya a la carpeta donde está instalada VirtualBox. A continuación, ejecute VBox Manager con el comando modifin a través del disco virtual y la clave compacta. Después compactar. El procedimiento llevará algún tiempo dependiendo del tamaño de la unidad. Como ya ha comprendido, el tamaño del disco duro virtual solo puede reducirse manualmente. Si opta por eliminar simplemente el contenido, liberará espacio en el disco duro virtual y no en el disco físico. Para liberar espacio en el disco físico, tendrá que reducir o comprimir los discos duros virtuales en función de sus necesidades. Antes de empezar a comprimir o reducir un disco duro virtual, siempre es mejor prepararse para el mejor de los casos. Un error o fallo inesperado del sistema puede hacer que su infraestructura sea completamente inaccesible. Para ello debe asegurarse de que los datos almacenados en el disco estén seguros y pueden recuperarse con éxito en caso de fallo del disco. El software de recuperación de datos Hetman Write Recovery puede ayudarle a recuperar sus datos en caso de pérdida de los mismos. La utilidad admite todos los sistemas de archivos populares y la recuperación de discos duros virtuales, incluidos los discos comprimidos. Si ha perdido información durante el proceso de compresión del disco virtual, descargue, instale y ejecute Hetman Write Recovery. Para visualizar el disco virtual en la ventana del programa es necesario cargarlo. Para ello, haga clic en el botón del menú Herramientas, Montar discos, seleccione el tipo de máquina virtual de la que desea recuperar datos y haga clic en Siguiente. Seleccione la ubicación del archivo del disco virtual, marque la carpeta donde se almacena el archivo y haga clic en Aceptar. Seleccione el archivo de discos, después Siguiente. Una vez hecho esto, el disco montado aparecerá en la ventana del programa. Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el disco y seleccione Abrir. El siguiente paso es seleccionar el tipo de análisis. Se recomienda realizar primero un análisis rápido. Esto le llevará menos tiempo y le ayudará a recuperar los datos en la mayoría de los casos. Si el software no encuentra los archivos que necesita, ejecute el análisis completo.
Para ello, vuelva al menú principal del programa, haga clic con el botón derecho del ratón en el disco y seleccione Reanalizar. A continuación, seleccione Análisis completo, especifique el sistema de archivos del disco, la casilla de análisis profundo puede estar desmarcada. Para empezar, esto acelerará el proceso de búsqueda siguiente. En mi caso, un escaneo rápido fue suficiente. El software encontró todos los archivos almacenados en el disco virtual, incluidos los eliminados que aquí están marcados con una cruz roja. El contenido de todos los archivos se puede ver en la ventana de vista previa. Para restaurar los datos, seleccione los archivos y carpetas que desee y haga clic en Restaurar. Luego seleccione dónde desea guardar los datos, seleccione una unidad, elija una carpeta y haga clic en Restaurar. Cuando finalice el proceso, todos los archivos se ubicarán en el directorio que especificó anteriormente. De este modo, puede recuperar datos de un disco virtual después de la comprensión independiente del tipo de hipervisor en el que se haya creado la máquina virtual, incluidos VMware, Hyper-5, VirtualBox, etc. Y esto es todo. Espero que este video le haya sido útil. No olvides darnos un like y suscribirte a nuestro canal. Haga sus preguntas en los comentarios debajo del video. Gracias por vernos. Hasta luego.